Introducción. El libro Done es el libro del siglo XXI, donde en lo personal, en el mundo en que vivimos, existen perlas preciosas que tenemos que atesorar en la vida, con mensaje de la salvación. Pasajes por donde pasamos empiezan como cosas que vivimos en una vida o vivenciamos de un día a otro día. Pero también son noticias, realidades o situaciones, reflexiones, experiencias que se van contando por así encontrar una respuesta. Aquí tenemos que a todas estas noticias, vivencias, noticias, realidades, situaciones, reflexiones y experiencias que nos va dejando la vida. Vamos a cambiarlas, modificarlas, reemplazarlas si es posible por un mundo mejor, por las bondades de los dones, de las respuestas de la vida que son más importantes que el encuentro con la eternidad, el gran último en la realidad del camino, no se ilumina el túnel del sendero que se llega a consagrarse en Dios. La relación del iluminado es el establecimiento. No solamente lo último es la única palabra de bendición, como es un proceso de modificación del texto y se modifica el texto y el texto se modifica y se cambia. Se cambia a hacer por el bien, por el bien. El bien, bien por bien venga y bien nos llega a nosotros, el bien nos llega a nosotros. Muchos se puede decir que se encuentran en la vida del camino de la iluminación del santo, sucumbir de la santidad o cómo llegar al alma que pertenece al Creador y recordar la memoria cuánto vale el pasaje de ella en la verdad de Cristo. Oraciones del Padre Nuestro, creado por Dios Padre. Pero aquí, más allá de la creación del Padre Nuestro, o el creo Dios Padre Todopoderoso, son creaciones personales de toda la creación. Oraciones personales donde el que está a la izquierda o el que está a la derecha las crea las oraciones. El zurdo o el diestro lo crea la oración. Si está en la diestra, está en la zurda. Si está en la zurda, está en la diestra. Oraciones personales de santidades propias, creadas por su persona, para luego meditar porque fuimos en relación intensa con Dios y con los autores. Haber alcanzado y haber superado todo eso nos lleva al nivel de consagración también y la ascensión que se merece. La vida es como una escuela que abre camino, que aprende a que podamos decir estar llena de lecciones, aprendizajes, conocimientos, enseñanzas y cátedras. En cátedras podemos decir que la cátedra es una unión de una palabra con la otra palabra, donde el doctor de la palabra, de los libros que va encontrando, desde el primer libro hasta el libro doctor ese día, es la unión de lo que le cate a la cátedra, la experiencia de la cátedra ese día. A veces es como acortar en una palabra la reunión del primer libro con un último elevado libro de las cátedras de la palabra. La palabra puede ser poderosa a veces, el uso de la palabra puede ser poderosa porque puede llevar a saltar de un libro a otro libro y ser ya esa experiencia que estamos hablando en la palabra. Experiencia de trabajo, proyecto, experimento, investigaciones, donde empezamos la actividad de gestión que transmite con la administración que decía el control, la evaluación, el monitoreo, la experiencia de la llamada del trabajo de campo. Aquí es como una estadística e índice de muestreo del expositor. La vida que sucede delante de cada uno en particular, preferentemente ejemplo, hipótesis, síntesis, complemento, compañerismo, amistades, obra, allegados, parientes, familiares, hacer vida social de cada uno, pueblo, vida cotidiana, marcha hacia un rumbo que persigue, hacia busca la atención que necesita la gente. Así nos damos cuenta que los altos conocimientos, la alta jerarquización del conocimiento, hace conocimiento elevado de una prontitud más elevada, pero la superación de esa prontitud, de la elevación, de la superioridad de la palabra, de lo que persigue la jerarquía de esa palabra,
al nivel que se mantiene económicamente hablando, es superable en la naturaleza. Allí encontramos las culturas, las vivencias, las formas, los estilos, aglomeraciones, sectores, formas de pensamiento, sociedad llamada simpatiza con ellas. A cada grupo de hordas de tribus o pensadores, atención de procrearse abriendo caminos, pobladores de zona, índice de mortalidad, natalidad, nacimiento, futuro mejor, deseo de casarse, matrimoniarse, juntarse. Aquí tenemos que hay muchas uniones de uniones de uniones familiares. Hay más de 7 tipos de uniones de un noviazgo, pareja, de uniones celestiales, así, ¿no? Ha sido de juntarse, conciliarse, buscarse, emparejarse, eh, concubinarse, digamos así, ¿verdad? Hay muchas maneras de llamarla a su manera y a su forma, la invención de juntarse a la manera de uno, buscar el futuro de la pareja y de los hijos que vendrán. Así cada uno inventa una palabra, inventa una manera de ser, inventa su manera y a su manera se hace lo que se demuestra en la sociedad que se va a hacer algo. Las más conocidas son esas, luego por eso hay más conocidas entre cada uno según se consigue el sustento del alimento y la nutrición, el sustento cada día de cada cosa que se conviviría a generar las condiciones de la vida de un país. Por ello, las lecciones aprendidas del pasado servirían a las mejoras del presente y futuro que podemos porvenir mejor. Eso dice que el paraguayo consume lo que se es en su cargo a producir o administrado en su vida, o cultura o pensamiento de la onda de ritmo, entretenimiento, recreación, diversión, acontecimiento, moviendo ayuda para todo lo que se apoya la estabilidad. Dentro del apoyo de la estabilidad tenemos que ver la participación, quienes participan dentro de esa participación de la seguridad, de la economía, de la cultura, de los debates, los seminarios, los talleres, las producciones, las grabaciones, los comercios, los servicios, las promociones, la compra-venta, favoreciendo el desarrollo del sector privado y público, de las ramificaciones de los rubros en serie organizaciones según la vía de la regulación que promueva viendo la circulación de un país, activo buscando el desarrollo primario, secundario y terciario de la vida que pueda abrir, realizarse y cumplir sus sueños, que promueve comunidades que los pensadores, escritores, mercados, empresas, cooperativas financieras, bancos, manera de ayudar a los pueblos que desea que la economía familiar de los trabajadores, del personal o grupal no le vaya mal, sino sea motor o mueva algo en el mercado y sea un panorama que no teníamos antes. Así son las visiones y las experiencias donde el escritor viaja a buscar nuevos horizontes como pueblo por el estrecho transitado desarrollo evolutivo que va creciendo en la fórmula de obra siguiente del propio andaje, conforme un mundo de palpitaciones donde la historia valorada del forastero como pueblano del país vecino, como historia circula en nuestras mentes, pero así existe que en corazón recuerda la de la vida que florece en todo el tiempo y en toda la naturaleza. Recuerdo que era joven y mi mente yacía en la cultura de los libros, la enseñanza, los roces que encontraba en otros jóvenes de mi edad. Ellos nacían en el mismo tiempo que yo nacía, crecían en el mismo tiempo que yo crecía. Éramos una sociedad de algo. Fuimos y somos una sociedad de algo. Por experiencia y por conocimiento nos conocemos de infancia y de conocimientos oriundos de un pueblo donde la generación tal es la generación tal y después otra generación le conoce a la otra generación y vino la otra generación. Y más adelante, después de 30 años, vino la otra generación que hace la parejita con nuestra generación. Y las parejitas de nuestras generaciones van haciendo en cada década, cada 5 años, las que parejitas de nuestras generaciones van aportando. De 5 en 5 o de 10 en 10 van haciendo parejita concordante a ayudar al pensamiento de lo que queremos decir, al esquema del pensamiento de lo más oportuno que se pueda ayudar en eso. En una historia propia o suya a la cual nos contamos lo que nos pasaba, nuestros encuentros, nuestras experiencias a cada uno o dos veces al mes, donde participamos en los encuentros familiares y buscamos la unidad de nuestras vidas, tal de reflejar el acto de amor que son para nosotros.
Y aquí las llamadas telefónicas, las averiguaciones que sin fin de momento atender, qué hacer al respecto en cuanto a algo. ¿Qué es ese algo que buscamos? Es como las preguntas existenciales que nos vamos haciendo ahora. Para ser los estelares de la vida o para ser la generación de la historia de las narraciones de los jóvenes, hacer que deluciden muchas cosas a atender, pero no se olvidan las cosas que si son más guapas de la vida o son unos churros en la vida, más si churros lo somos ahora, o son más guapos que antes, ¿verdad? Eso quiere decir que somos doblemente guapos y doblemente churros si somos así. O somos más guapos de lo que más guapos de la guapesa que ya tenemos y más churros de la churreza que tenemos. Y comemos churro con los abuelos los ese día para comer churro con los abuelos. El tiempo de los tiempos de Hidaico donde muchas cosas nacen cada uno para contar el desarrollo de los procesos escritores que redactan las tertulias. Las imaginaciones y las homilías prosaicas, las curaciones milenarias que se hacen, cuentan la historia económica, desarrollan en el ambiente de los bancos, vecindarios, municipios, iglesias. Es cuando todo va a empezar a moverse ese día. Todo tendrá un inicio y todo tendrá un fin un día. Y todo se contará desde el final hasta el principio y del principio hasta el final. Cómo fueron las historias, qué evoluciones de toda esa historia de los oriundos de los pueblos, cuando no había nadie en el pueblo, casi nadie no vivía en el pueblo, éramos nosotros los que estábamos. Escritos melancólicos de karaoke hoy en día, o lo que pasa en la policía, o ministerio, embajadas, curar situaciones de momento pasado, arreglos, computadoras que ya venían, avance tecnológico, solución de problemas, técnicas personales, terceros, acercamiento del problema, realidad fantasioso, donde la conciencia de cada uno somos actores de teatro, o días de informes pagados por la gente. Aquí se muestra que la evolución de la gente va creciendo y las palabras van creciendo y el vocabulario se hace amplio y todo lo que manejamos en un modelo de vocabulario ese día es amplio vocabulario creado ese día. La creación del libro como libro, el primer libro creado, desde el primer libro creado, o de la primera obra creada, o de la primera prosa y verso que se hace ese día, hasta ver qué nivel tiene la prosa y verso ese día, de la que se habla ese día. Como por ejemplo, visionariamente, un trabajo de 30 años no es capaz de llegar a la prosa y verso de los 30 años del libro de ese día. ¿Cómo no logra superar los 30 años de antigüedad del libro? Y no solamente en prosa y verso, a veces no logra superar en toda una entera vida. ¿Cómo fue que puede cambiarlas por siempre el camino? Y más que por siempre, por milenios ahora. Y millones de años. Personas que pueden pasar décadas, años, centurias en la fe, apreciando el valor humano, que el esfuerzo, dicha, bien, aventuranza que tiene el ser amado de la vida, glamorosa, amorosa, eterna, infaltable. Recuerdo que valemos nuestro esfuerzo en el valor que podemos decir a cambio de la fortuita o fortuna, buena aventura que nos quizá sin saberlo, pero cuando todos los momentos de la vida se junten y sean valorados son los momentos de vivir plenamente. La dicha hace que lo bueno para el bienestar de las otras personas. Allí se desarrolla y crece y se alimenta y se nutre, asimila, observa, admira, crea. El artesano sabe elaborar recetas de su propio destino, diciendo que son las cosas que se valoran en el trabajo de equipo. Saber que el otro acompaña y lo acompañó. Y es el compañero, ese que estuvo al lado tuyo, que se llamaba compañero ese. ¿Qué habrá sido de aquel compañero, de aquella compañera, que se llamaba compañera y era un erótico de algo, una erótica de algo, pero tenía la fuerza erótica de decir muchas cosas? ¿Qué habrá sido de aquello de la memoria, de los recuerdos de algo? ¿Por qué se les llamó compañero o compañera ese día? Para aguantar todo lo que aguantaron los compañeros y las compañeras de alguien. No sabemos, nos miramos por el valor que posee cada uno, vuelven nosotros el pan de cada día, la oración de la templanza, el sagrario del santo nombre, la ayuda de la oración de la esencia, porque es el día que comenzamos, seguimos adelante.
La búsqueda de las oportunidades de la vida genera una trayectoria que abre el camino a la vida, desarrollo que fortalece regular. A veces algunos sectores de pensamientos podemos trabajar la obra de la casa, crear el emprendimiento, confiar en la vida diaria de cada uno. Puede tener acceso a muchas cosas. Para ello, la promoción de diálogo abierto entre personas que promueve la autorregulación de una sola vía o cotidiana, todas facilidades que tiene el consumidor, o se agilicen los valores de vivir en una vida, o las condiciones de esperanza de la vida. ¿Y qué es la vida en la vida, por ejemplo? Si la vida es una sola palabra ese día, o la vida es un libro, una palabra ese día, que es todo lo que se logró en un texto de párrafo, por ejemplo, o en un contexto de un libro, por ejemplo. Eso es decir que la vida tiene desarrollo y tiene abundancia y tiene prosperidad. Ello lo promueve el buen ambiente interno solucionado, el crecimiento y desarrollo del ambiente entre los vecinos, comunidades, barrios, comunas, regiones, campos, ciudad, estabilidad paulatina. El servicio como servicio y el comercio como comercio y el negocio como negocio. El amparado de los acuerdos, los conjuntos, las amistades, las cooperaciones, las visiones, los aspectos de considerar los aspectos a producirse. El arte del espectáculo. Los nacionales y los locales y las preparadas aspiraciones a movimientos de orden, libertad, a ver, la nueva generación de los valores. Pero valorar también quiere decir que no es que se van a avalar todo, van a balearse todo por así porque son tan valorados así. No, es que va a crecer en el degradé de todo eso. No se degrada eso, el valor mantiene el valor porque es un valor que se mantiene la ecuación del valor y el valor tiene valor a veces. Y no cambia de valor, se mantiene la palabra, flota la palabra. Esa es la palabra esa que tiene que ser. Por ello, como fue la casa de la sacralidad del motivo de la alianza con Dios, el hombre, la comunidad y el mundo lleva a resolver los corazones abiertos todo tipo de atadura, que desata el desenvolvimiento de lo confiar en la paz en nuestros días, la plenitud, la integridad, de los asiduos pensamientos de, que dan y caen adelante en la fe o se deponen en la fe. Y cuando se depone en la fe, se hace justicia en la fe, dice. Cuando se depone una fe, en vez del caimiento de una fe, se depone una fe, se hace justicia milenaria de millones de años de la fe de Galo. Eso es hacer justicia, eso es no faltar a la verdad, eso es lo que por justo derecho le pertenece y le pagan por eso, ¿verdad? Por haber repuesto la dignidad de su familia ese día, ¿verdad? De uno mismo puesta la esperanza de los demás. Dice que caen en toda injusticia y toda pena y toda amargura, pero en todo dolor cuando la fe es buena y el corazón es grande. Y las soluciones y las maneras de ver y la paz es posible llegar a la deliberación de apoyar. Pero la resolucionar, decretar, legalizar, amparar, proteger, catedralizar el pensamiento, resolucionar, amparar, vivir, reconstituir, enmarcar, encuadrar, diplomar, certificar lo que la memoria le pertenece a la memoria esa, son los amparos que van teniendo ese día. Y ser el amparo de ese cielo que se pertenece, que por derecho le pertenece a esa persona. Buena de las masas de pensamientos llamados corrientes, valor único que la fe y la luminosidad y la espiritualidad de defenderla logra con lo que aparecían imposibles, más de miles de ellas y millones de ellas valiendo por sí mismas como auténtico del detalle que demostraría por el amor, por fe, por confianza, por escrito del mar. En sueños libres de la morada, salva a su propia persona, lo pone delante de su propio ejemplo, lo lleva delante de su propio Dios eterno Padre Todopoderoso, donde él hace un diálogo con él mismo y se ven con el espejismo, el espejo de la vida y es capaz de unirse con su propia sombra. El espejo, en vez de atacar al espejo, el espejo baja la espada y se une como su propia sombra y son uno nuevamente. Entonces la sombra no es capaz
de dañarle ese día. Una de tener la personalidad de la fe de la persona y la esperanza. Aquí el país y la promoción de su gente, los pueblos, visitantes extranjeros, marca la economía que circule, que podamos ver que la vida que nos funcione. La proyección del amor, del gusto y la preferencia abre el camino al deporte y estudio. Capacitación del desarrollo del futuro de las familias que puedan hacer la vida, la plenitud, la economía, o jubilarse, por ejemplo, o considerarse las mejores fábricas, empresas pequeñas, medianas, empresas de envergadura, o invierta al país que genere bienestar y obras públicas, industrias culturales. Pero esto es en rangos generales. ¿Cómo de rangos generales va al detalle eso, verdad? De la generalización pasa al detalle, de la mínima cosa que debemos hacer. Escribir una palabra, una gran palabra grande como esa, por ejemplo, inventada a tal magnitud, a tal escala, por ejemplo, de la palabra. Opinión que circula en los diarios, venden las revistas, moda, cocina, gastronomía, envergadura de novedades, venden fiestas, cumpleaños, de agrado de los habitantes. El manejo de recursos, los fondos, garantiza un mundo mejor que pueda tener crédito y viabilidad. No estamos haciendo el mal o estamos haciendo bien las cosas. Entonces estamos haciendo remediable el mercado tanto como independiente o dependiente todos juntos. Aquí viene la realización del éxito de desarrollo que había en la miseria próspera de las viviendas de fomento, crecimiento de las zonas, donde un día de las zonas que estaban, no era una miseria, un pueblo indígena aproximadamente animal, selvático, con bosque y muchos árboles, ¿verdad? Donde un pequeño indicio de pequeño gentío de algo empieza a hacer algo por el pueblo de algo, queriendo ser un pueblo, cuando ni siquiera llegaba a ser un pueblo eso. Era un conjunto, unas 4 o 5 casas por ahí, después no era más nada, ¿verdad? Nos lleva al desarrollo de la igualdad y desigualdad de estilos de vida. Eso quiere decir que sí que entendemos por esperanza, por ejemplo. Esperanza es el acto de la oración de entrega a Dios como una ilusión querida que es un sueño del pensamiento. Catar por el momento de la gracia, que es la ofrenda del Eterno Padre, que cumplirle el deseo, la ilusión. Yo te cambiaré el tiempo, yo te cambiaré el momento, yo te cambiaré la hora, el día y la fecha, para que no vengan más las mortificaciones de ese día, que llegaban las mortificaciones de ese día, que estaban midiendo las mortificaciones, querían como apoderarse de un algo. Se disuelvan y se diluyan por medio de ese medio ambiente y desaparezcan para siempre esas mortificaciones del alma. Ayuda a los necesitados al conjunto de seres de las confusiones que había de pensamiento, que desaparezca todo eso que tenía los 3000 años de antigüedad de Confucio ese día que se creó en el libro de la consultora en rojo de algo ese día. Los dragones de Confucio debían ser bendecidos, amarrados de las caricaturas esas, llegar hasta las antigüedades de las consultoras, superar las investigaciones y bendecirlas todas ellas. Quedar como la memoria bendecida de algo.